Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá pegado a tu asiento, escrita por Michael Sahara. La historia se llama Hombre de distinción. Ser único es una cuestión de orgullo, pero ser una completa imposibilidad matemática. La notable distinción de Sacher Blit no llegó a la atención de un mundo desconcertado hasta finales del año 2180. Aunque Sacher Blit era, para los estándares de su tiempo, un hombre extremadamente hombre de gran éxito económico, no se consideraba una distinción real. Por desgracia para Blit, nunca lo fue. Los libros de historia no registran los nombres de los más exitosos comerciantes más exitosos del pasado, a menos que por casualidad estuvieran relacionados con hombres famosos de la época. Así, Creso es recordado en gran medida por sus contribuciones a los famosos romanos y a los ejércitos de éxito. Y Haym Salomón, un hombre igualmente rico, habría sido olvidado durante mucho tiempo. Olvidado si no hubiera sido también un pilar financiero de la revolución. Y se hubiera juntado con famosos, aunque empobrecidos, estadistas. Así que si Sacher Blit era distinto entre los hombres, la distinción no era inmediatamente evidente. Era un hombre pequeño, enjuto y frágil que tenía el tipo de rostro y porte que son perfectos para las escenas de multitudes en las películas. Absolutamente olvidable. Sin embargo, Sacher Blit fue uno de los principales hombres de negocios de su tiempo, porque fue presidente y fundador de esa noble institución, Genealogy, Inc. Sacher Blit no tenía aún 25 años cuando hizo el descubrimiento que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo. Su descubrimiento fue, como todos los grandes, obvio pero profundo. Observó que cada persona tenía un padre. Continuando con este pensamiento, siguió inevitablemente que cada padre tenía un padre, y así sucesivamente. De hecho, pensó Blit, cuando se consideraba el asunto correctamente, todos los vivos eran descendientes directos de un número incalculable número de padres, a lo largo de los siglos, todos descendiendo, uno tras otro, de padre a hijo. Uno tras otro, de padre a hijo. Y así hacia atrás, incuestionablemente, en él. Padres irreconocibles y quizás simiescos del pasado. Este pensamiento, a primera vista no muy profundo, golpeó al joven. El joven Blit como un golpe. Vio que, puesto que cada hombre tenía un padre, y así sucesivamente, debería ser posible construir la genealogía de cada persona viva. En resumen, debería ser posible rastrear su familia, padre por padre, hasta el principio de los tiempos. Y por supuesto que lo era. Porque esa fue la época del escáner del tiempo. Y con un escáner de tiempo, sería posible documentar su árbol genealógico. Con perfecta precisión. Podría saber exactamente de quién habías surgido. Y así Sacher Blit hizo su fortuna. Él vio claramente al principio lo que la mayoría de nosotros solo ve ahora, y lo patentó. Era consciente no solo del arraigado sentido de esnobismo que existe en muchas personas, sino también de la simple pero profunda fuerza de la curiosidad. ¿Quién, exactamente, se dice uno a sí mismo, fue mi 40 veces tatarabuelo? A. ¿Legionario romano? ¿Un vikingo? ¿Un constructor de pirámides? ¿Uno de los 10.000 de Jenofonte? ¿1000 de Jenofonte? ¿O acaso, porque siempre es posible, era Alejandro Magno grande? Sacher Blit tenía un producto que vender. Y lo vendió, por otras razones que solo él había apuntado al principio. Las razas de la humanidad.
se han retorcido con increíble complejidad a lo largo de los años. El número de personas ha sido enorme. Con 30.000 años para trabajar, era imposible que no hubiera, en algún momento, un antepasado famoso para todo el mundo. Un rey menor a menudo sería suficiente, o incluso un general en algún ejército olvidado. Y si estos antepasados directos no eran suficientes, era bastante sencillo establecer un estrecho parentesco de sangre con hombres famosos. Las líneas de sangre del hombre, ya ves, comienzan con muy pocas personas. En toda la Grecia antigua, en la época de Pericles, solo había unos pocos miles familias. Viendo todo esto, Sacher Blit se convirtió en un hombre ocupado. Era necesario no solo patentar su idea, sino producir el enorme capital necesario para fundar una gran organización. El coste del escáner de tiempo fue al principio. El coste del escáner del tiempo era al principio prohibitivo, pero poco a poco se superó ese obstáculo, solo para que Sacher se encontró con que el gobierno le impidió durante muchos años utilizarlo. Sin embargo, Blit era indomable. Y finalmente, tras años de espera desgarradora, Genealogy INC comenzó a funcionar. Fue un éxito tremendo. En pocos meses, el propio nombre de la empresa y su tenso eslogan, un antepasado para todos, en palabras familiares. Solo hubo un inconveniente inmediato. Pronto se hizo evidente que, sin retroceder mucho en el pasado, a veces era imposible saber quién era realmente el siguiente padre en la línea. Las madres eran seguras, pero los padres eran otra cosa. Este era un punto ponderable. Pero Blit se negaba a desanimarse. Puso a varios ingenieros electrónicos a trabajar en el impasse y se encontró una solución. Un ingenioso dispositivo que analizaba la sangre electrónicamente a través del escáner basado en las diferentes ondas sinusoidales de los grupos sanguíneos, salvó el día. Esa invención fue el último empujón que Genealogy INC iba a necesitar. La empresa se convirtió en una de las más ricas y, durante mucho tiempo, más ricas y exclusivas del mundo. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que el propio Sacher Blit tuviera tiempo para descansar. Había que luchar contra las infracciones de patentes, nuevos desarrollos en los laboratorios, nuevas formas de hacer que la larga y ardua tarea de rastrear a los padres. Por eso, ya había pasado los 60 años. De 60 años cuando por fin tuvo tiempo de empezar a considerarse a sí mismo. Para entonces se había convertido en un hombre moderadamente ofensivo. Rodeado como había estado todos estos años de pompa y lujo, de nombres impresionantes y extraordinarios árboles genealógicos, había sucumbido al fin. Se volvió insoportablemente consciente de los nombres. Empezó por reagrupar a sus amigos según su ascendencia. Sus infrecuentes fiestas se caracterizaban por su sistema casi parlamentario. Sistema de asientos. Sin duda, todo esto había estado en Sacher Blit para empezar. De la que se ha hecho cargo y que puede estar en todos nosotros, aunque en mayor o menor. Pero creció con él, prosperó con él. Sin embargo, en todos esos años, nunca inspeccionó sus propios antepasados. Se puede preguntar, ¿tenía miedo? Uno responde que no lo sabe. Pero en cualquier caso, el hecho es que Sacher Blit, a la edad de 67 años, era uno de los pocos hombres ricos del mundo que no sabía quiénes habían sido exactamente sus antepasados habían sido. Y así, por fin, llegamos al día en que Sacher Blit estaba sentado
A solas en su oficina, con una mano lánguida sobre su frente, escuchando con profunda satisfacción el zumbido y el chasquido de las enormes operaciones que se llevaban a cabo en el edificio que le rodeaba. Lo que le movió ese día sigue siendo incierto. Tal vez fue que, desde donde estaba sentado, de la fila de fotos de acción de hombres famosos que se habían tomado de su hombres famosos que habían sido tomadas de sus escáneres de tiempo. O tal vez fue simplemente que esta profunda pregunta le había estado royendo todos estos años, cada vez más profunda, y ese día salió a la luz. Pero sea cual sea la razón, a las 11:02 de esa mañana, saltó vitalmente de su silla. Llamó a Caskert, su principal asistente, y le dio la orden inmortal. Caskert, gruñó, escocido hasta la médula de su ser. ¿Quién soy yo? Caskert se apresuró a averiguarlo. Siguieron algunos de los días más tensos y fatídicos en la brillante historia de Genealogy, Inc. El rastreo de los padres es, por supuesto, un asunto negocio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la noticia comenzara a filtrarse a personas interesadas. El primer descubrimiento interesante fue el de un hombre llamado Vlad, en Inglaterra del siglo XVIII. Nunca se dio una explicación para la nombre de Vlad Ablit. Ciertos individuos sarcásticos, que el nombre había sido cambiado para evitar un juicio, o algo así. Evitar la persecución, o algo así, e inmediatamente comenzaron a hacer comentarios ligeros sobre los Vlads en el escudo del viejo Blit. Este Vlad tenía la distinción de haber sido un vendedor de vinos con fondos considerables. Se dice que esto no le gustó a Sacher Blit. Los comerciantes, dijo. Comerciantes, por muy exitosos que sean, no son dignos de mención. Él quería constructores de imperios. Quería, al menos, un nombre del que hubiera oído hablar. Nombre que apareciera en las historias. Sus trabajadores escudriñaron furiosamente en el pasado. Pasaron meses hasta que apareció el siguiente nombre. En la Inglaterra del siglo IX, hubo un juglar errante llamado John, apellido no imprimible, que alcanzó una considerable notoriedad como cantante de baladas antes de morir de forma antinatural en el tocador de una dama de alta costura. Aunque los detalles de la vida de este hombre eran de extremo interés, no impresionaron al anciano. Por el contrario, se sintió bastante conmovido. Juglar. Y un pícaro, además. Hubo cambios en Genealogy, y Inc. Caskert fue reemplazado por un hombre llamado Jukes, un hombre muy competente a pesar de su interesante apellido. Jukes siguió adelante a todo vapor más allá del nacimiento de Cristo, sin relación. Pero estaba bien en el antiguo Egipto antes de que la búsqueda comenzara a tomar la naturaleza de una crisis. Hasta entonces, simplemente no había nadie. O para ser más precisos, nadie. Sino nadie. Era increíble, todas las leyes del azar estaban en contra. Pero no había, en realidad, ni un solo ancestro de importancia. Y no había manera de fingir uno, pues Sacher Blit no podía ser engañado por sus propios métodos. Lo que había era simplemente una línea interminable de campesinos, siervos, un ocasional soldado de a pie o un trabajador del cuero. Más allá de Lionel, cantante de baladas, no había nadie que valiera la pena reportar al viejo. Esta situación no continuaría, por supuesto. Había tan pocas familias de las que surgir los hombres. Toda la nación gala, por ejemplo. Una gran parte de la Francia actual surgió de la familia de un solo hombre. Un solo hombre en el norte de Francia en los días antes de Cristo. Cada nativo francés nativo
Por lo tanto, era al menos el hijo de un rey. Era imposible que Sacher Blit fuera menos. Así que la cacería continuó día a día, pasando por la antigua Grecia, por Jarmo, más allá de la rueda y los metales y la agricultura, e incluso más allá de toda la civilización, hacia el exterior y hacia atrás, hacia los fríos y primordiales desiertos del norte de Alemania. Y todavía no había nada. Aunque Jux vivía con el temor diario de perder su trabajo, no había nada que hacer sino seguir adelante. En Alemania, redujo al antepasado de Blit a un hombrecillo desaliñado que era uno de los 3 únicos hombres de toda la tribu, o familia, uno de los 3 en una zona que ahora contiene millones. Pero el antepasado de Blit, fiel a su forma, era simplemente un miembro de la tribu, como lo fue su padre antes que él. Sin embargo, siguió adelante, hacia el oeste, hacia las cuevas francesas, hacia el sur, hacia España y a través del irreconocible Mediterráneo hacia un verde África del Norte, hacia atrás en el tiempo, incluso más allá de los cromañones, y sin embargo siempre hacia atrás, 30.000 años, 35.000, con el viejo Blit reducido ahora prácticamente a balbucear, y aún así nunca fue un antepasado excepcional. Llegó un momento en el que Jux tuvo que enfrentarse por fin, inevitablemente, al viejo hombre. Había escaneado hacia atrás todo lo que pudo. El último antepasado que había desenterrado para Blit era una criatura peluda que no caminaba erguida. Y griega. Sin embargo, incluso aquí, Blit se negó a ceder. Puede ser, aulló, debe ser que mi antepasado fue el primer hombre. Hombre en caminar erguido o en encender un fuego, en hacer algo. No fue hasta que Jux señaló que todas esas cosas habían sido ya examinadas y halladas sin esperanza, que Blit cedió finalmente. Blit era pariente, por supuesto, del primer hombre que se mantuvo erguido, el hombre con el primer cerebro humano. Pero también lo eran todos los demás sobre la faz de la Tierra. No había realmente ningún otro lugar para explorar. Lo que se encontraría ahora sería solo la historia común de la humanidad. Blit se retiró a sus aposentos y se negó a ser visto. La historia se difundió, como lo hacen esas historias. Y fue entonces, por fin, después de 40.000 años de insignificancia, que el nombre de Blit encontró una distinción eterna. La historia fue recogida, completamente documentada, por psicólogos y genetistas de la época, e insertada en los libros de texto como un profundo comentario sobre las fuerzas de la herencia. El nombre de Sacher Blit en particular se hizo famoso, ha persistido hasta el día de hoy. Porque él es el único hombre que se ha descubierto, o es probable que se descubra, que será descubierto, con esta particular distinción. En 40.000 años de historia registrada por el escáner, la línea de sangre de Blit o Vlad nunca ha producido un hombre excepcional. Este récord es insuperable. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.